Buenas tardes, señor presidente de Compime Internacional, todos los miembros de la Junta Directiva, el Consejo Consultivo y demás participantes. Un gran placer, un gran honor compartir esta tarde con ustedes. Los últimos 2 días hemos estado reunidos los altos funcionarios de las 21 economías de APEC, trabajando un documento que finalmente fue aprobado anoche por los ministros de Comercio de APEC. Por parte del Perú participó la ministra Rocío Barrios, una jornada realmente extenuante que empezó a las 9 de la noche y terminó casi 3 de la mañana, pero se logró aprobar una declaración de ministros de Comercio que contiene una serie de elementos que vamos a compartir debidamente examinados con Compime Internacional, pero que en resumen implican un compromiso de las 21 economías de trabajar juntas para superar tanto la pandemia en sí, como para abordar la reconstrucción económica posterior que necesitamos emprender desde ahora, ¿no? Igualmente un compromiso con el libre comercio, porque inicialmente cuando ocurre, digamos, la emergencia sanitaria, se cerraron las fronteras, se detuvieron los viajes y se detuvo también de cierta manera el flujo de bienes y servicios que no fueran esenciales, ¿no? De lo que se trata es de trabajar para que estas restricciones, esta disrupción que ha habido al comercio no se convierta en algo permanente, sino que podamos reasumir cuanto antes ese intercambio de productos, que es lo que hace florecer precisamente los emprendimientos, ¿no? Que los mercados internacionales vuelvan a funcionar como antes, que las cadenas comerciales, que las cadenas de valor vuelvan a funcionar como antes, lo antes posible, ¿no? Estamos con ustedes y esperamos poder tener una conversación que sea de interés y que sea productiva para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Buenas noticias para nuestro país, sobre todo conociendo su eficiente labor en la representación de nuestra patria en este foro, el más importante del mundo, el foro APEC, indudablemente. ¿Cuánto aporta en el PBI? Ministro, perdone la pregunta, se me fue de la mente. APEC. Bueno, APEC es casi el 60% del PBI mundial, ¿no? Es casi 40% de la población del planeta. Y en lo que se refiere al comercio, igualmente, ¿no? Representa más del 60% del comercio mundial. Entonces, el peso de las economías de APEC es realmente importante, ¿no? No hay que olvidar que ahí tenemos economías como Estados Unidos, China, Japón, Canadá, Australia, Corea, ¿no? Economías realmente grandes y sobre todo economías innovadoras, ¿no? Son las economías que están llevando la innovación de una manera más agresiva, ¿no? Muchas veces nos hemos acostumbrado a ver simplemente Europa, como si Europa fuera la fuente del progreso y el desarrollo, pero no. El futuro del mundo en realidad se está generando en la cuenca del Pacífico, ¿no? Y es por eso que el Perú necesita estar conectado y conectar a todos sus agentes económicos con las diferentes cadenas económicas y comerciales que hay en la cuenca del Pacífico. Hay cierta iniciativa que sería interesante hacer llegar al Ministerio de Agricultura, por supuesto que a través de los canales de trabajo que tenemos nosotros con ellos, para todo lo que se refiere al Foro de Cooperación Económica Asia y Pacífico, podemos hacer llegar este tipo de inquietudes y si, digamos, los puntos de contacto que tenemos nosotros no son los que se ocupan de estos temas, ellos probablemente lo puedan hacer llegar a los que sí lo hacen, ¿no? Quisiera agradecerte de nuevo esta oportunidad. Para nosotros es muy valioso conocer los puntos de vista de los pueblos del Perú. Escuché a nuestro participante, a nuestro amigo de precisamente la provincia de Candarave, agradecer al COVID-19 por haber desnudado las necesidades, digamos, más críticas que tiene el Perú. Y yo creo que otra manera de expresar lo mismo es decir que esta gran crisis ciertamente nos presenta una oportunidad de cambios.
es una oportunidad para transformarnos. Hay una serie de procesos que están en marcha en el mundo. Lo hemos conversado contigo algunas veces, Rómulo, el tema, por ejemplo, de la transformación digital. El mundo estaba marchando ya desde hace unos 10, 15 años en el sentido de precisamente el uso de todos estos medios como la Internet, como las nuevas tecnologías de las comunicaciones, tecnologías como la impresión 3D, etcétera. Y todos esos cambios que estaban teniendo un ritmo más lento o más rápido, dependiendo de la economía de la que se tratara, se han acelerado, ¿no? Son cambios que de ser necesarios han pasado a ser urgentes. Uno de esos cambios ciertamente es la reforma del Estado y el cambio, la reforma de la relación del Estado con el ciudadano, ¿no? No podemos pensar en un Perú que se desarrolle en el contexto de la situación que ha generado y que va a seguir generando esta gran pandemia, si es que el Estado no cambia y si la relación del Estado con los ciudadanos no cambia, ¿no? En primer lugar, necesitamos un Estado que conozca a sus ciudadanos, que conozca a la población sobre la cual gobierna y sobre la cual regula. El Estado ha sido un gran ausente y sigue siendo un gran ausente, pero el Estado tampoco es el único jugador, digamos, en la cancha, ¿no? Los países más exitosos en materia de desarrollo en los últimos 30, 40 años en el Asia, los llamados tigres del Asia, economías como Taipei, como Singapur, y otras que les han seguido como Tailandia, como Malasia, Indonesia, el propio Vietnam, lo han hecho, han avanzado gracias a una dinámica virtuosa que han podido desarrollar entre empresario, emprendedor, gobierno y académicos, ¿no? El rol de la universidad es muy importante en estos países del Asia que han logrado superar una situación de pobreza que era mucho mayor que la del Perú, un grado de atraso que incluso los llevó a guerras y hambrunas. En los años 60, en Corea había hambrunas, ¿no? Hambrunas que incluso en el Perú no hemos sufrido. Pero ahora tienen otra realidad porque han logrado desarrollar esta dinámica. El Estado tiene que actuar, es cierto, pero también, por ejemplo, están las universidades. En muchas provincias, en muchos pueblos del Perú, las universidades tienen recursos, tienen el canon, y no saben qué hacer con esos recursos, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de acercarse también a las universidades y pedirles a ellos, que estoy seguro que están pensando qué podemos hacer y no saben qué hacer porque no tienen el contacto precisamente con los productores, ¿no? Esos recursos pueden ser utilizados, por ejemplo, para potenciar productos tan interesantes como el orégano. Cuando estaban haciendo la mención del orégano, yo sé que el orégano es un ingrediente muy importante, una rápida búsqueda de internet, que no era un remedio natural. Durante miles de años el orégano ha sido medicina, una medicina, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene, entre otras, propiedades antioxidantes, antimicrobianas, antiinflamatorias. A base del orégano se pueden hacer aceites que tienen potentes antimicrobianos, ¿no? Con propiedades tan intensas que pueden combatir estafilococos que no pueden ser combatidos con otros antibióticos, como la amoxicilina, como la eritromicina, etcétera, ¿no? Tiene vitaminas como A, C, E, K, fibra, hierro, magnesio, calcio, potasio, ¿no? Esto lo han descubierto universidades de Europa, de Alemania, de Austria. Bueno, ¿por qué no trabajar con universidades peruanas para poder, universidades de la región Tacna, de la región Moquegua, para con el uso de los recursos que ellas tienen poder hacer investigación que nos permita convertir este elemento natural en productos procesados, porque lo que tenemos que reconocer es que los mercados pagan un mucho mejor precio y son precios además mucho más estables cuando se trata de productos procesados que de productos, digamos, básicos, de productos naturales sin ningún tipo de procesamiento, ¿no?
yo creo que esa es una alternativa importante. Tenemos que buscar el concurso de nuestras universidades, tenemos que seguir exigiendo la participación del gobierno, por supuesto, porque el gobierno está para eso, el gobierno está para fomentar, para acompañar el desarrollo de las actividades de los agentes económicos. Ese es un cambio que, como le digo, vamos a estar obligados a hacer en los próximos años. Otra cosa que es necesaria también es pensar en una alianza de emprendedores de los pueblos y las ciudades del Perú. ¿Para qué? Para poder generar cadenas de valor, ¿no? Cadenas de valor, muchas veces los emprendedores de la ciudad ya tienen otro tipo de experiencia, ya tienen otro tipo de conocimientos, otro tipo de contacto, ya sea con empresas más grandes del propio país e incluso con empresas grandes del exterior, como es tu caso, Rómulo, que tienes contactos importantes con una corporación como Mondragón, ¿no? Entonces, es importante que se generen alianzas de emprendedores, de los pueblos del Perú y de las ciudades del Perú, para generar esas cadenas que permitan, digamos, que estos productos tan valiosos puedan llegar a los mercados internacionales, pero procesados, transformados, con una adecuada narrativa además, ¿no? Porque son productos tan interesantes, con propiedades que en tiempos como la pandemia resultan tan interesantes para los consumidores que vale la pena desarrollarlos, ¿no? Esa es una buena alternativa para que nuestros productores tengan mayores ingresos y que sean más estables también.